Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos el día de hoy es cálculo manual de la PTU y su impuesto. La dinámica va a ser igual que en las demás sesiones web. Vamos a empezar con una parte teórica y pasaré a una parte práctica, una cédula de Excel para verificar cómo se realiza la parte del PTU y su impuesto. El objetivo es, al finalizar la sesión, ustedes conocerán el marco legal de la PTU, la forma de calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y su impuesto tanto ISR artículo 96 como el ISR artículo 174, dependiendo cómo se esté calculando. El temario que vamos a estar siguiendo, vamos a ver la parte del marco legal y posteriormente pasaremos a ver cómo se hace el cálculo manual de la PTU, el cálculo manual del ISR artículo 96 correspondiente a la PTU y el cálculo manual del ISR artículo 174 correspondiente a la PTU. Vamos a empezar entonces con el marco legal. Entonces, básicamente, ¿qué es PTU? Es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, son las cantidades que los trabajadores perciben en términos del capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo. El capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo comprende los artículos del 117 al 131. En lo más recomendable, pues, es ver la última actualización de la Ley Federal del Trabajo, la cual está publicada en la página de diputados.gov.mx. Básicamente, o resumiendo la Ley Federal del Trabajo, en los artículos del 117 al 121 habla sobre los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Desde el 2009, en el Diario Oficial de la Federación, lo que fue el 3 de febrero, se establece que los trabajadores participarán en 10% de las utilidades de la empresa en la que presten sus servicios, porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sale? Entonces, 10% queda determinado. En el artículo 22 se menciona que se deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que deba pagarse el impuesto anual. Básicamente aquí estamos hablando de la declaración anual y si recordamos para personas morales, la entrega es en marzo. Entonces 60 días posteriores nos daría como un límite lo que es mayo, ¿sale? Entonces puede efectuarse de marzo a mayo para personas morales y de abril a junio para personas físicas es cuando se presenta la declaración anual. En los artículos 123 al 125 nos habla sobre cómo se va a realizar el cálculo de la PTU. Nos dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales, o sea, mitad de una forma y mitad de otra forma. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de los días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Esa primera mitad va en base a los días que trabajó cada persona dentro de la empresa y entre comillas en partes iguales. Obviamente si faltaste días que no participen para PTU, pues te descontará la parte proporcional correspondiente. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año de la cual se está pagando la PTU, ¿sale? Entonces esta sí tiene que ver con cuánto gana el trabajador. El artículo 126 nos dice que quedan exceptuados de la obligación de repartir PTU los siguientes casos. El primero son todas las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Entonces, durante el primer año no pagarán PTU. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años de funcionamiento, ¿sale? Entonces, si son empresas nuevas y que se dedican a la creación de un producto novedoso o nuevo, para ver si pega o no en el mercado, son 2 años en los cuales puede exceptuar la parte del PTU. 3. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Hay ciertas empresas nuevas que se van a dedicar en este caso a la parte de la extracción. Sin embargo, hay veces que tardan años en hacer la exploración del terreno
o de la parte donde se van a dedicar a laborar. Entonces, durante este periodo de exploración, están exceptuados de pagar PTU. Las instituciones de asistencia privada que ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar beneficiarios correspondientes también salen del pago del PTU. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia también no están obligados a pagar PTU. Y aquellas empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de cada industria, entonces esto lo regula la Secretaría de Economía y ellos publican un listado donde hay un cierto margen de ganancias, por así decirlo, por cada ramo correspondiente. Cuando esas ganancias están llegando casi a pérdida, entonces ahí también se puede, en este caso, exceptuar el pago del PTU. El artículo 127 nos habla sobre el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades y que se ajustará a ciertas normas específicas, ¿sale? Algunas de ellas nos dice que los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades, que los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario, se considerará el salario aumentado en un 20% adicional, como un salario máximo. Entonces aquí básicamente nos dice que también los empleados de confianza entran en el reparto de utilidades, pero estarán topados para poder calcular sus ingresos. ¿En cuánto estará topado su ingreso anual? Si recuerdan, el 50% se paga en base a ingresos y para evitar que los trabajadores de confianza absorban casi todos los importes por el 50% de ingresos, esto estará topado a un 20% adicional del sindicalizado que tuvo mayores ingresos en el año. Ya lo veremos más a detalle en la parte práctica del cálculo. ¿Quién más no tiene derecho a PTU? Los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a PTU cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Ojo, aquí es muy importante. Muchos piensan que en este caso los eventuales no tienen derecho a PTU. Sí tienen derecho siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días. Si trabajaron más de 60 días trabajadores con contrato de eventual, tienen derecho también al reparto de utilidades. Y ojo, en este mismo artículo, este año hubo una modificación y se agregó una norma adicional, la norma octava, ¿sale? Esto se acabó de agregar apenas el mes pasado, el 23 de abril de este año, y dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Textualmente es como se publicó, ¿sale? Aquí todavía quedan muchos huecos entre si ya se aplicará este año, si no se aplicará este año, si eso es algo como obligatorio, es una nueva forma de hacer un cálculo o es un límite. Si lo leemos detenidamente nos dice que es un límite máximo. Entonces básicamente como se publicó es un tope. Estás topando a un máximo de PTU que puedes otorgar. Porque muchos lo han entendido como algo mínimo. Es lo mínimo que le puedes dar de PTU o es lo que le vas a dar de PTU. Si lo leemos detenidamente dice como un límite máximo. Entonces es un tope y estará topado ya sea a, a lo que mejor convenga al trabajador a 3 meses, que no sobrepase el pago de PTU a 3 meses del sueldo del trabajador o bien a un promedio de lo que se le ha dado de PTU en los últimos 3 años. Pero ojo, vuelvo a mencionarlo, es un límite máximo, es un tope. Significa que el cálculo del PTU se sigue haciendo de igual forma, pero si sobrepasara estos topes, pues se tendría que topar, ¿sale?
no se le daría toda la cantidad de PTU. Sin embargo, menciono que todavía hay bastantes huecos porque es lo único que se publicó. No se ha dado algún ejemplo de cómo se debe de realizar, qué se va a hacer con el excedente, etcétera. Entonces, por lo cual, para esta fracción octava, lo que se recomienda por parte de Compaqui es que lo vean con su fiscalista para ver la interpretación que dará al respecto de esta cláusula octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 128 básicamente nos dice que no serán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. O sea, si en algún año hubo pérdida y no se repartió PTU, pues cuando haya un año con utilidades no se dará doble PTU, ¿sale? En el artículo 129 y 130 nos dice que la participación en las utilidades a que se refiere ese capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. O sea, no va a contar como un ingreso para liquidación. ¿Sale? Es un ingreso adicional que se da por parte de la PTU, pero este no contará para efectos de indemnizaciones. Y el artículo 131 nos dice que el derecho de los trabajadores a la PTU no implica la facultad de ellos de intervenir en la dirección o administración de la empresa. El hecho de que se reparta un pedacito del pastel de las ganancias de la empresa no significa que tengan derechos sobre la misma, que puedan tomar decisiones y demás. Básicamente, eso es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en los artículos correspondientes a la PTU. Vamos a pasar entonces a la parte del cálculo manual del PTU. Básicamente mencionábamos que el cálculo manual de la PTU se dividía en dos apartados, ¿sale? Dos procedimientos. El procedimiento A, que era la mitad o el 50%, serán en base a los ingresos acumulables de todo el año. Es proporción a salarios. Y la segunda mitad, que es el procedimiento B, será en base a los días trabajados o días laborados. La suma del procedimiento A y el procedimiento B daría el PTU que se le va a pagar a cada trabajador en lo específico. ¿Sale? Así de sencillo es la formulita. Ahorita la vamos a ver desglosadita, paso a paso. Pero de forma general, entonces son dos procedimientos. El resultado de un procedimiento más el resultado del segundo procedimiento me va a dar el PTU que le va a pagar al trabajador, ya que el total de PTU a repartir se dividirá en dos montos. Entonces vamos a pasar a la parte del ejercicio para ir viendo cómo se hace el cálculo de la PTU, el ISR artículo 96, el ISR artículo 174. Ok, vamos a empezar entonces con la parte del cálculo PTU. Lo primero que necesitamos saber es tener ciertos datos de los trabajadores con cierto histórico. Por ejemplo, voy a tomar tres trabajadores, el 101, el 102 y el 103, ¿sale? ¿Qué datos requerimos para poder calcular de forma correcta la PTU? Básicamente dos datos importantes. El primero es los ingresos acumulables que tuvo en el ejercicio anterior del cual se va a pagar el reparto de utilidades y los días trabajados en el ejercicio anterior del cual se va a hacer el reparto de las utilidades. ¿Sale? Esos datos son importantes para determinar el cálculo del 50-50. Ahora, más adelante vamos a ver que va a haber cierto tope que decíamos entre los de confianza contra los de sindicalizados, por lo cual también es importante identificar a cada trabajador si es sindicalizado o es de confianza. Teniendo esta información ya podemos partir para empezar a realizar los cálculos de la PTU. El primer dato que requerimos es saber cuánto es el total de utilidad que hubo en la declaración anual. Por ejemplo, si la empresa Compaq declaró una utilidad de 100,000 pesos, quedamos que el mínimo a repartir es el 10%. Hay ciertas empresas que tienen prestaciones superiores a los de la ley y entre esas prestaciones reparten un porcentaje superior a ese 10% de PTU, pero por ley son mínimo 10%. Entonces, el 10% de los 100,000 que se van a otorgar serían 10,000 pesos a repartir. En este caso aquí tenemos los 10,000 pesos que vamos a repartir entre mis tres trabajadores.
quedamos que existían dos procedimientos, el procedimiento A y el procedimiento B. El procedimiento A va a ser en base a ingresos, el procedimiento B va a ser en base a días trabajados, por lo cual el primer paso va a ser dividir el total de PTU que voy a repartir en mis trabajadores entre dos para sacarle el 50%. Entonces voy a repartir 5,000 pesos en base a ingresos y voy a repartir 5,000 pesos en base a días trabajados. Voy a enfocarme primeramente en los 5,000 pesos que voy a repartir en base a los ingresos grabables de cada trabajador. Lo primero que debemos determinar es el tope que van a tener en este caso los trabajadores de confianza. Porque si recordamos en el artículo 125, si no mal recuerdo, déjame ver, vamos a ver acá en la presentación. Ok, en la 125 nos dice el procedimiento de las dos mitades. Y en el 127 nos dice que los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero estarán topadas a un 20% por encima del de sindicalizado que más ingresos tuvo. Entonces, es necesario que yo identifique cuál es el sindicalizado que tuvo mayores ingresos. Para esto me vengo a mi tablita de empleados y voy a identificar entre los sindicalizados cuál es el que tuvo mayores ingresos grabables para PTU. En este caso, pues fue el 102, que es de 55,200. Lo voy a seleccionar aquí en mi cedulita de Excel, el 102. Lo que va a hacer la cedulita de Excel va a identificar cuánto es el ingreso acumulable de ese trabajador, que son los 55,200, y le va a aumentar un 20%, que sería multiplicarlo por 1.2 para que dé el 100% más ese 20% adicional, dándome un tope para los empleados de confianza de 66,240. Si vemos a mis empleados de confianza, podemos verificar que el empleado 103 sobrepasó ese límite de los 66,240 pesos, ya que sus ingresos acumulables del año anterior es de 68,200, por lo cual se debe generar una segunda tabla en la cual los empleados sindicalizados se pasan tal cual. Se fijan, estos dos registros son exactamente iguales a los dos registros de acá arriba, pero los de confianza que sobrepasen esos 66,240 serán topados en los mismos 66,240 pesos. En este caso, que se había superado, que era 68,200 en sus ingresos del año pasado, queda topado a ingresos de 66,240. Si es de confianza y no superó esos 66,240, pues se podrá poner el importe total que haya tenido de ingresos para PTU. ¿Sale? Entonces ya aquí empezamos a topar a todos los empleados de confianza a que no tengan ingresos para PTU superiores a 66,240 pesos. Entonces, teniendo ese tope máximo y generando nuestra siguiente tabla, el siguiente paso es determinar cuánto es el total de ingresos que se obtuvieron en el año pasado con los cuales estuvieron laborando los trabajadores. En este caso, es tomar la suma de todos los ingresos topados para PTU del año pasado. Si sacamos la suma de estos tres importes, vamos a ver que son 164,520, que son los que estoy tomando de este lado, que es el total de ingresos topados para PTU. Básicamente es la suma de todos los ingresos topados para PTU, tanto de confianza y de sindicalizados. Una vez que ya tenemos ese total de ingresos, el siguiente paso es determinar qué porcentaje de PTU de ese 50% se le va a dar al empleado 101, al empleado 102 y al empleado 103. Para ello es necesario que determinemos ese porcentaje. ¿Cómo se determina el porcentaje? Básicamente es los ingresos topados individuales de cada trabajador, por ejemplo, del 101, estos 43,080, divididos entre la suma del total de ingresos topados. Entonces serían los 43,080 entre los 164,520,
lo cual me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es del 26.19. Ese va a ser la parte que le va a tocar al trabajador 1 de PTU del 50% del procedimiento en base a ingresos. Sería aplicar lo mismo para el trabajador 102. Serían los 55.200 entre los 164.520 y le va a dar un porcentaje del 33.55%. Y serían los ingresos topados del trabajador de confianza de los 66.240 entre los 164.520, dándome un porcentaje del 40.26%. La suma de estos tres porcentajes debe de ser igual al 100%, ya que se tienen que repartir los 5,000 pesos completitos, o sea, hace el 100% del que estamos trabajando ahorita, de los 5,000 pesos. Y ahora para convertir estos porcentajes en importes, pues simplemente se le saca el porcentaje a los 5,000 pesos. Sería 5,000 pesos por el 26.19% del trabajador 1, va a salir que le tocan 1,309.26 pesos. Los 5,000 pesos por el 33.55% va a determinar que al trabajador número 2 le tocan 1,677.61. Y los 5,000 pesos por el 40.26% va a determinar que le tocan 2,013.13 pesos al trabajador 3. La suma de esos tres importes debe de ser igual a los 5,000 pesos que se están repartiendo por parte de este procedimiento. Y de esta manera ya tenemos los primeros importes para PTU. No hace falta sacar los segundos importes que son en base a los días trabajados. También necesitamos determinar cuánto es el importe que se va a repartir por días. Quedamos que era la mitad de los 10,000 que íbamos a repartir. Para este procedimiento se van a repartir 5,000 pesos, o sea, es la mitad. ¿Sale? Es necesario que determinemos cuánto fue el total de días trabajados entre todos los trabajadores que participan para PTU. Ojo, no son los 365 días por todos los trabajadores, son los días efectivos que trabajaron cada trabajador es la suma de todos ellos. Si se fijan, no todos trabajaron todo el año. El empleado 101 sí trabajó los 365 días. El empleado 102 por faltas injustificadas que tuvo, o bien en este caso incidencias que no participan para PTU, pues ahí tuvo en este caso 13 faltas correspondientes, por lo cual nada más trabajó 352 días. El trabajador 103 a lo mejor no ingresó a inicios del ejercicio, sino ya un poco avanzado, y en este caso a mediados de enero, por lo cual pues trabajó 347 días del año pasado. Entonces la suma de todos los días trabajados que participan para PTU de mis trabajadores, que son 1,064, ese se va a tomar como el total de días trabajados para PTU. Y ese me va a servir para hacer mi reglita de 3 para determinar el porcentaje que les va a tocar a cada uno de mis trabajadores para este 50% en base a días. Básicamente sería sacar los días trabajados por cada trabajador entre el total de días que participan para PTU. Para el trabajador 1 serían 365 días entre los 1,064 días que da el total, y me va a dar que le toca un porcentaje de un 34.30%. Para el segundo trabajador serían los 352 días que trabajó entre los 1,064 días, a él le va a tocar un porcentaje de un 33.08%. Y los 347 días que trabajó el empleado 3 entre los 1,064 días totales, va a tocar que le toca un porcentaje de un 32.61%. Una vez determinados los porcentajes, vamos a determinar cuánto es en importes. Serían los 5,000 pesos por el 34.30% del trabajador 1, le tocarían 1,715.23 pesos. Los 5,000 pesos por el 30.08, que es el porcentaje del trabajador 2, le van a tocar 1,654.14 pesos. Y los 5,000 pesos por el 32.61%,
al empleado 3 le tocarían 1,630.64 pesos. ¿Sale? Entonces, teniendo ya ahora sí los importes del procedimiento B, ya nada más quedaría sumar los importes del procedimiento A más los importes del procedimiento B. Entonces, quedarían los 1,309.26 del empleado 1 del procedimiento A, más los 1,715.23 del empleado 1 del procedimiento B. Al empleado 1 se le debería de pagar por parte de PTU 3,024.49 pesos. Para el empleado 2, por parte de ingresos, le tocarían 1,677.61, más la parte de días trabajados, que fueron 1,654.14. Total a pagar de PTU serían 3,331.74. Y lo mismo aplicaría para el empleado de confianza. Sería en este caso los 2,013.13 por ingresos más los 1,630.64 por días trabajados, le tocaría un pago de PTU al empleado 3 de 3,643.77. ¿Sale? Cabe resaltar que estas cédulas se las voy a subir junto con el material de la presentación para que pues puedan ver del lado derecho. Tenemos aquí la parte del detalle donde se va diciendo qué es lo que se va haciendo y de dónde se va sacando cada importe correspondiente que estamos utilizando. ¿Sale? Entonces ya con esto, una vez que ya tenemos el total de PTU que se va a pagar a cada trabajador, la suma de todos ellos debería dar los 10,000 pesos que estamos repartiendo de PTU. ¿Sale? Y eso es lo que se pagaría a cada uno de mis trabajadores y es el procedimiento con el cual se realiza. Lo que les comentaba en el cambio en el artículo 127, la fracción 8 que se agregó, es que se menciona que ya va a haber un tope para este pago de PTU total, que no deba de sobrepasar los 3 meses de sueldo de un trabajador o bien un promedio del pago del PTU de los últimos 3 años, lo que más convenga al trabajador. Lo que más convendría al trabajador, pues es el límite más alto para que puedan pagarle más, ¿sale? Sin embargo, por lo que decíamos que no estaba bien definido con lo que está publicado hasta el día de hoy, pues simplemente hasta aquí dejaríamos el procedimiento. No toparíamos ni limitaríamos ninguno de estos importes. Ya, si en este caso ustedes lo ven con su fiscalista y dice que hay que toparlos, pues ya se deberían de topar individualmente cada uno de los importes de cada trabajador, determinando cuánto sería la suma de los 3 meses de sueldo del trabajador o bien el promedio de los últimos 3 años que se le pagaron de PTU para determinar el monto máximo a pagar de PTU correspondiente. ¿Sale? Entonces, pasando ya a la parte del impuesto, antes de ver cómo se hace con el artículo 96 o cómo se hace con el artículo 174, hay que saber cuánto del PTU va a jugar para dicho cálculo de impuestos, lo que llamaríamos las partes grabadas y exentas de ISR. ¿Sale? Para la parte exenta en ISR, en la ley del ISR, hablando de PTU, se hace mención a que el trabajador podrá exentar 15 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado. ¿Sale? Entonces, si recordamos, hace algunos años hubo un cambio que todo lo que hiciera referencia a salario mínimo o salario mínimo de la zona geográfica cambiaría a lo que son UMAS. Entonces, aquí existe un cambio en el cual, aun cuando la ley del ISR hace referencia a que deben de ser en salarios mínimos, existe una publicación en el Diario Oficial que avala que en vez de salarios mínimos de la zona geográfica se estarán utilizando UMAS correspondientemente. La UMA de este año, si bien recordamos, es de 89.62. Si la ley del ISR me dice que va a exentar o puede exentar al trabajador un máximo de 15 UMAS, si multiplicamos ese 89.62 por 15, me va a dar 1,344.30. Eso es lo que cada trabajador puede exentar para no pagar impuestos sobre ese importe. Todo el excedente de ese importe sí deberá de pagar
un impuesto correspondiente. Entonces, del pago de PTU de mis trabajadores, todos aquellos que sobrepasen esos 1,344, ese excedente se deberá de pagar impuestos. Por ejemplo, del trabajador 1, pues va a exentar esos 1,344.30 y la diferencia de los 3,024 que se le están pagando de PTU va a ser una parte gravable para el pago de ISR. En este caso, el ISR se calcularía en base a 1,680.19 y no pagaría impuestos directamente de los 3,024.49. Lo mismo pasa para el empleado 2, va a exentar 1,344.30, que son los 15 EUMAS, y para ISR va a pagar impuestos de 1,987.44, que es el excedente para los 3,331.74 del empleado 2. Y para el empleado 3 también va a exentar los 1,344.30 y va a grabar para ISR la diferencia, que serían 2,299.47 y no de los 3,643.77. Recuerden que si a algún trabajador se le pagó PTU por debajo de los 15 UMAS, en este caso exentaría el 100% para el pago de impuestos correspondientemente, hablando únicamente de PTU. ¿Sale? Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a tomar algún ejemplo. Por ejemplo, el empleado 1. La parte grabada para PTU son 1,680.19 y vamos a calcular el impuesto en base a esos 1,680.19, que es la parte grabada. Vamos a empezar con la parte del cálculo de ISR o subsidio, artículo 96, que es en este caso el de por periodo o mensual, que es el que normalmente se trabaja periodo tras periodo en cada uno de mis sobrerecibos de nómina. Recuerden que para el cálculo de impuesto es muy importante conocer las tablas de ISR y subsidio mensuales que vamos a estar trabajando, y también es muy importante conocer ciertos datos del trabajador. Hablando del impuesto del artículo 96, nos interesa saber cuántos son los días del periodo y cuánto es la base gravable del periodo. ¿Sale? Entonces vamos a suponer que estos trabajadores pertenecen a un periodo semanal, por lo cual la semana se conforma de 7 días en el periodo. Y veíamos que la base gravable para PTU del trabajador 1 serían 1,680.19. Si me regreso, vamos a ver que son 1,680.19, 1,680.19. Entonces, ojo, y aquí es muy importante. Ahorita, para ejemplos prácticos, vamos a tomar nada más esa base gravable del PTU. Recuerden que en un sobrerecibo real, si se combina el PTU con otras prestaciones como son sueldo, horas extras, séptimo día, bonos, etcétera, todo eso sumará a la base gravable del periodo, por lo cual no serían únicamente los 1,680.19, sino que integrarían aquí también la parte gravable de sueldo, la parte gravable de séptimo día, la parte gravable de horas extras, etcétera. Para este caso, para ejemplos prácticos, vamos a tomar nada más la base gravable del PTU, sin considerar sueldos, séptimo día, horas extras, etcétera. ¿Sale? Por lo cual, vamos a ver al final, vamos a una comparativa de cuánto me va a dar de impuesto contra el 174, pero hay que considerar que es únicamente de PTU. Recuerden que las otras percepciones van a inflar la base gravable, por lo cual va a caer en otros registros de la tabla. Entonces vamos viendo cómo se calcularía. Primero es necesario que saquemos cuánto es la cuota diaria de esa base gravable. ¿Cómo lo determinamos? Si la base gravable del periodo semanal de PTU es de 1,680.19, pues lo que se tendría que hacer es dividir esos 1,680.19 entre los días del periodo, entre 7, dándome un total de 240.03 diarios. ¿Sale? Entonces eso ya está enfocado a una cuota diaria. El detalle está que el SAT publica las tablas de ISR y subsidio no de manera diaria, las publica de forma mensual, o sea, son tablas mensuales, tabla de ISR mensual, por lo cual todos los importes a comparar dentro de esas tablas deben de estar mensualizados. Entonces, si ya tenemos una cuota diaria,
el SAT dice que para mensualizarlos, en la ley del ISR se establece que se debe de multiplicar por 30.4. Ese 30.4 pues sale de dividir los 365 días del año entre los 12 meses, sale ese 30.4. Entonces, si yo multiplico la cuota diaria por 30.4, ya me va a dar una base gravable mensual proyectada de 7,296.83. Ahora sí, al tener importes mensualizados, yo ya puedo compararlos contra una tabla de ISR mensual o una tabla de subsidio mensual. Lo primero que se tiene que hacer es compararla contra la tabla de ISR mensual para ver dentro de qué registro va a caer esa base gravable mensual. Estamos hablando que son 7,296. Yo tengo que buscar en la columna del límite inferior en cuál registro caería sin pasarse. ¿Es mayor a .1? Sí, entonces no es ese registro. ¿Es mayor a 578? Sí. Pasamos al siguiente. ¿Es mayor a 4,919? Sí. ¿Es mayor a 8,629? No. Entonces estos 7,000 caerían en el registro 3, que es sin pasarse, en el de 4,919. Entonces yo lo que tengo que hacer es, en esta cédula le voy a marcar que voy a utilizar los datos del registro 3, lo que es su límite inferior, su cuota fija y su porcentaje. ¿Sale? Para entender un poco la tabla de ISR, o lo que significa es que de 4,919.19 que yo tengo una base gravable mensual, voy a pagar 288.33. Y por cada centavo, peso, ciento o mil que me pasen de estos 4,919.16 que le llamaremos excedente, yo deberé de pagar de ISR un 10.88%. Básicamente esto es lo que significa la tabla. Por el límite inferior se paga esta cuota fija y todo lo que exceda se le cobrará un 10.88. Si cayera, por ejemplo, en el registro de los 24,000, de ley o de entrada voy a pagar 3,880 de impuesto más de lo que me pasé, un 23.52% de ese excedente. Teniendo eso en consideración, entonces, al estar trabajando el registro 3, voy a tomar cuánto es el límite inferior, que son los 4,919.19, ¿sale? Voy a sacar cuánto fue lo que me excedí, que serían los 7,296 de mi base gravable mensual, menos los 4,919, me va a decir que me excedí 2,377 pesos. A ese excedente lo voy a multiplicar por el porcentaje de impuesto que voy a pagar en ese registro de la tabla, que es un 10.88. Entonces multiplico los 2,377 por 10.88% y me va a dar que el impuesto marginal mensual adicional que tengo que pagar de ese registro es de 258.69. Recuerden que estos 258.69 es nada más del excedente de estos 2,377 pesos. Sin embargo, de la cuota del renglón, de los 4,919, yo tengo que pagar una cuota fija, que son estos 288.33, que son los de rigor o los de ley, que están aquí. Entonces, la suma del impuesto del excedente más el impuesto de la cuota fija me va a dar 547 pesos. Eso es lo que yo tendría que pagar en el mes, ¿sale? En los 30.4 días, por así decirlo. Pero recuerden que estamos en un periodo semanal, por lo cual ahora debo de deselevar y elevar a la semana ese impuesto. Entonces lo que hago es, de esos 547.02 que tuve que haber pagado en el mes, lo divido entre 30.4 para que me dé un pago de ISR diario, que sería de 17.99. Y ese ISR diario lo voy a multiplicar por los días del periodo correspondiente, en este caso por 7, dándome un total de pagar de ISR en ese periodo semanal por parte del PTU de 125.96 pesos. ¿Sale?
Entonces, eso es lo que tengo que pagar de ISR entre comillas, porque recuerden que ahora tengo que calcular cuánto le toca de subsidio. Y al final la diferencia entre el impuesto calculado contra el subsidio calculado me va a dar si es un ISR a retener o un subsidio a entregar correspondientemente. En este caso, para el subsidio, igual se va a sacar cuánto es la cuota diaria, que es la base gravable del periodo entre los días del periodo, y después vamos a multiplicarlo por 30.4 para determinar cuánto es la base gravable del mes, que es lo mismo que hicimos acá arriba, si se fijan son los mismos dos importes, llegamos a la base gravable del mes. ¿Sale? Estos dos es lo mismo que estos dos. Una vez que tengamos la base gravable mensual, aquí se tiene que comparar directamente contra la tabla mensual de subsidio. En este caso, 7,296 quedaría entre estos dos registros, ¿sale? Quedaría aquí a la mitad, por lo cual voy a tomar el registro del que está sin pasarse. En este caso sería el registro 10. Por eso aquí seleccionamos el registro o la línea 10. Va a tomar cuánto es el límite inferior, ¿sale? Y aquí, hablando de subsidio, no se hacen cálculos. Simplemente dice el SAT, verifica en la tabla cuál es el importe que te corresponde de subsidio. En este caso serían 217.61. Sería el subsidio que le correspondería. Sin embargo, ese subsidio que le correspondería está mensualizado. Yo ocupo deselevarlo primero a una cuota diaria y luego elevarlo a los 7 días del periodo. Por lo cual esos 217 mensuales lo voy a dividir entre 30.4 para que me dé un subsidio diario y eso lo voy a multiplicar por los días del periodo, que son los 7 días, para determinar que de subsidio le tocarían 50 pesos en ese periodo semanal. ¿Sale? Y aquí nada más sería hacer la diferencia. Te tocaba pagar 125 pesos de impuesto menos los 50 pesos de subsidio que te van a corresponder. Tienes que pagar 75.85 pesos de ISR. Ese era el impuesto que yo pagaría por la parte del PTU. Si el ISR hubiera sido menor que el subsidio, el resultado quedaría aquí negativo, por lo cual se le otorgaría subsidio al trabajador. ¿Sale? Eso es lo que hay que tener en consideración. Esta forma de cálculo de ISR artículo 96 realmente no se recomienda cuando hablamos de percepciones anualizadas, como son PTU, aguinaldo, prima vacacional, entre otros. ¿Por qué motivo? Porque son percepciones que recibimos de forma anualizada y no de forma cotidiana mensual, por lo cual puede inflar demasiado una base gravable dentro de un periodo y hacer que paguemos más impuesto del que deberíamos. La forma recomendada para trabajar el impuesto del PTU es hacerlo con el artículo 174, que para ello pasaremos entonces a la parte del cálculo del ISR, artículo 174. Aquí también tiene que ver la tabla del ISR mensual. Sin embargo, en este procedimiento no existe o el SAT no contempla o la ley del ISR no menciona la tabla del subsidio mes. Significa que con el procedimiento 174 no hay un subsidio correspondiente. ¿Sale? Entonces, valores para determinarlo, aparte de la tabla mensual de ISR, también voy a requerir saber cada trabajador qué tipo de salario base de cotización maneja. Si es salario fijo, mixto o variable. ¿Sale? Es necesario que también sepamos cuánto es su salario base de cotización de la parte fija y su salario base de cotización de la parte variable. Y es necesario que sepamos cuánto es la base gravada del periodo para el cálculo del ISR. Que si recordamos estos 1680.14 es la parte gravable del empleado 1 que estuvimos calculando hace ratito. Teniendo eso en consideración, ya podemos pasar a hacer el cálculo del artículo 174. Para que nos quede bien claro cómo se hace el cálculo del artículo 174, se divide en tres partes. Determinar cuánto es el USMO, determinar cuánto es el importe grabado de la percepción anual y determinar cuánto es el ISR artículo 174.
De forma teórica el USMO es sacar cuánto se pagaría de impuesto, ¿sale? En base a su salario base de cotización. Ahí determinamos cuánto es el USMO, cuánto es el impuesto que pagaría por sus percepciones correspondientes. ¿Qué percepciones? Su sueldo, séptimo día, lo que normalmente gana, más los pedacitos correspondientes de aguinaldo, de prima vacacional, de días de vacaciones, que están integrados en su salario base de cotización. ¿Sale? Entonces eso es el USMO, de aquí determinaremos ese importe. Posteriormente vamos a sacar otra vez el cálculo del impuesto, pero con los importes del USMO más la parte grabada correspondiente, ¿sale? Ese extra o ese adicional para determinar cuánto sería el pago del impuesto mensual, artículo 174, con los importes anualizados del aguinaldo. Y al final, para determinar cuánto sería el impuesto, artículo 74, se va a hacer una resta del importe del impuesto de las percepciones ordinarias, o sea, del USMO más, en este caso, el importe del aguinaldo menos el impuesto que se pagaría únicamente del USMO. Para de ese impuesto quitarle o desprenderle las percepciones fijas que ya tiene el trabajador y que quede únicamente lo que se pagaría por parte del procedimiento anual, o sea, hace del PTU. Y ya eso nos daría un porcentaje o un factor de impuesto, y ese factor de impuesto se le determinaría a la base grabada del PTU para determinarme cuánto sería el impuesto a pagar correspondientemente. Teniendo ese sum out correspondiente, vamos a ver si el detalle de los cálculos. Vamos a empezar entonces con la primera parte, lo que es el USMO, el último salario mensual ordinario. Lo primero que debemos de saber es que el USMO, para determinarlo, se basa en el salario base de cotización. Si el salario base de cotización del trabajador es fijo, va a tomar su SBC parte fija. Si su salario base de cotización es mixto, de igual forma va a tomar únicamente la parte fija. Se fijan, está tomando aquí los 150 pesos. Si su salario base de cotización es variable, aquí cambia y va a tomar el SBC parte variable correspondiente. Entonces, este campo va a ser un campo condicionado donde, si es fijo, va a tomar el SBC parte fija. Si es mixto, va a tomar el SBC parte fija. Si es variable, va a tomar el SBC parte variable correspondientemente. ¿Sale? Entonces, eso es lo primero que hay que tener aquí en consideración con el primer dato que vamos a tomar. En el artículo 174 se menciona que para calcular el USMO se deberá de multiplicar la cuota diaria correspondiente ya sea a la parte, al SBC parte fija o variable dependiendo del tipo de trabajador, por 30. Y ojo, aquí sí se especifica que sea por 30 literalmente. En la del ISR dice que las divisiones y multiplicaciones deben de ser por 30.4, ¿sale? En el artículo 96, pero hablando del artículo 174, para el cálculo del USMO en específico, debería hacerse por 30. Entonces sería en este caso los 150 del SBC parte fija por 30 me va a dar 4,500 pesos. A esos 4,500 vamos a aplicarle las tablas del ISR mensual, ¿sale? Entonces buscamos en qué registro caen los 4,500. En el registro 3 ya se pasó, entonces el registro número 2 asignamos el registro de la tabla al cual corresponde y va a tomar en este caso su límite inferior que serían los 578. Le va a restar a los 4,500 esos 578 de límite inferior y me va a dar el excedente. Ese excedente lo vamos a multiplicar por el porcentaje de ese renglón de la tabla que será 6.4% y me va a dar el impuesto marginal del USMO, el impuesto que se debería pagar en todo el mes. Vamos a deselevarlo, ¿sale? En este caso sería dividir este impuesto correspondiente, perdón, sería sumarle la cuota fija. Serían los 250 del porcentaje del excedente más los 11.11 de la cuota fija, nos daría a un USMO mensual de 262.08. ¿Sale? Ahorita este lo vamos a dejar en importes mensualizados. No vamos a deselevarlo todavía a días del periodo. ¿Sale?
sería 262.08. Ya teniendo el importe del USMO, vamos a pasar a sacar el importe grabado de la percepción anual. ¿Cómo sería esto? Sería primero determinar cuánto sería la base gravable diaria. Ahora sí, si quedamos aquí, base gravable del PTU fueron 1,680.19 pesos. Con el cálculo del ISR anterior, con el artículo 96, si recordamos eso, lo dividimos entre los días del periodo, entre 7. Sin embargo, el artículo 174 dice, espérate, esa es una base gravable anualizada, no es una base gravable del periodo, porque el PTU te están pagando lo de todo un año. Sí, dentro de un periodo, pues lo correspondiente a todo un año, no a un periodo en específico. Por lo cual el artículo 174 dice que deberás dividir esa base gravable entre 365 días para que realmente te dé una cuota diaria correcta, que sería de 4.6 pesos. En este caso es como que si me pagaran base gravable de PTU, 4.6 pesos diarios. Esto, como es una cuota diaria, vamos a mensualizarlo para poderlo comparar contra las tablas mensuales. Entonces lo vamos a multiplicar por 30.4 para que me dé mi base gravable mensual, que sería 139.94. Esto lo vamos a sumar al USMO. Si recordamos, el USMO eran 4,500, que eran por la parte de los sueldos básicos, por así decirlo. Entonces, si lo sumamos los 139 más los 4,500 pesos del USMO, me va a dar que tengo una base gravable especial que trae el USMO y la parte del PTU, ¿sale? De 4,639. Y le vamos a aplicar tablas. Ojo y diferencia contra el cálculo anterior que hicimos. En el cálculo anterior que hicimos únicamente aplicamos tablas al valor del USMO. Ahorita vamos a aplicar tablas al valor del USMO más la base gravable mensual del aguinaldo. Entonces, este segundo apartado trae el USMO más el aguinaldo, ¿sale? Entonces vamos a buscar 4,639, entra también el registro 2, se trae el límite inferior, calculamos el excedente que serían los 4,639 menos los 578, me va a dar mi excedente de 4,061. Buscamos el porcentaje de la tabla que le corresponde, que es de 6.4%. Y vamos a determinar de esos 4,061, le sacamos ese 6.4% y me va a decir que son 259.93. A esto le sumamos la cuota fija y me va a dar que el pago de ISR mensual especial de USMO y aguinaldo debería ser de 271.04, ¿sale? Entonces, primer resultado fue aplicarle tablas a USMO, segundo resultado fue aplicarle tablas a USMO más la base gravable del PTU. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso a realizar es a la percepción grabada o al impuesto de ISR mensual del USMO y el aguinaldo, le vamos a restar el impuesto del puro USMO para que me dé estos 8.96. Estos 8.96 es lo que realmente sería de puro PTU. Porque si recuerdan, este era USMO. Entonces sería USMO y aguinaldo menos USMO, me va a dar únicamente el importe del PTU. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos únicamente el importe del PTU, necesitamos sacar un factor de proporción o de proporcionalidad para determinar qué porcentaje se va a pagar de ahora sí de la base gravable real. Este porcentaje de fracción se saca dividiendo este 8.96 entre la base gravable mensual, que es esta de aquí, ¿sale? Que si vemos serían los 8.96, que es la diferencia de los dos impuestos, entre la base gravable mensual del puro PTU, me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es del 6.4%. Y ya por último, para así determinar cuánto es ISR artículo 174, es la base gravable inicial para PTU, ¿sale? Que serían de 1,680 pesos por ese 6.4%, me va a decir que el ISR artículo 174
es de 107.53. Entonces, si lo comparamos entre el artículo 96 y el 174, ahorita aquí aparentemente paga más con el 174, ¿sale? Ya que con el artículo 96 fueron 75 pesos porque considera subsidio y lo saca en base a proporción de 7 días y no de los 365. Mientras que con el cálculo ISR artículo 174 no considera subsidio y lo saca en una proporcionalidad de los 365 días. ¿Sale? Son los dos mecanismos que se manejan. ¿Cuál se recomienda? Realmente el SAT no te especifica que sea uno en tal cual. Lo que sí especifica que lo más correcto sería el 174. Al final de cuentas, cualquiera de los dos que utilices, para el SAT se va con la clave agrupadora D002, que es ISR. Para el SAT, al momento en que haga su cálculo anual, al finalizar el año, va a volver a recalcular todo. Entonces, independientemente por el procedimiento que se haya hecho en el cálculo anual, se va a ajustar uno u el otro. Hay que tener mucho cuidado también porque en el cálculo del ISR o subsidio 96, ¿sale? En el artículo 96, recuerden que ahorita nada más lo saqué con la base gravable del puro PTU. En un ejemplo real, aquí va a sumar las bases gravables de sueldo, de horas extras, séptimo día y otras percepciones, lo cual va a hacer que esta base gravable se infle y muy probablemente caiga en registros más adelante. Y se termine pagando más ISR que si lo calculamos de forma anualizada con el artículo 174. ¿Sale? Entonces, básicamente, esta es la forma de calcular el PTU, la forma de calcular su impuesto por artículo 96 o su forma de calcular su impuesto por artículo 174. Ahora sí que vamos a ver si tenemos dudas al respecto de lo que vimos en esta sesión. Ok, Yasmín González pregunta, buenos días, ¿qué pasa cuando no hay empleados sindicalizados en la empresa? En este caso, recuerda lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo, nos dice, en caso de haber empleados de confianza, se tomará como base el sindicalizado que más ganó más un 20% adicional. Si no hay, no entraría esta regla, significa que se sacaría proporcionalmente con los ingresos gravables de los de confianza. Entonces, tal cual el ingreso que tuvieron los de confianza, se sacaría la proporción en base a ese ingreso, no estarían topados si tuviéramos puro empleado de confianza. Víctor Castellanos pregunta que si la tabla de ISR es la vigente. Sí, es la vigente. En este caso, si verificamos, por ejemplo, este de acá, que es la misma. Recuerden que esa es tabla mensualizada, ¿sale? Es mensual. Si verificamos, en este caso, contra el sistema de Compact y nóminas, creo que ya sé qué fue lo que me pasó. Creo que tiene razón, creo que no es la tabla más actualizada. Ya me acordé que no tengo todos mis periodos en el... Cierto, una disculpa. La tabla en el archivito de Excel, como la hice en estos días, lo hice en base a mi empresa de nóminas. Se me olvidó que mi empresa de nóminas no tengo ya todos los periodos ya en el 2021, por lo cual la tabla de ISR no me la actualizó al 2021. Entonces, sí, cierto, tienen razón, la tabla ahorita no está actualizada. Lo hice en base a la tabla que estaba viendo, pero en mi sistema sigo teniendo ahorita la tabla de ISR del 2020. ¿Vale? Por eso de aquí saqué los importes y de aquí la copié y tengo los importes del año pasado. Igual de todos modos, ahorita que termine la sesión, corrijo los datos de la tabla para que ustedes puedan trabajarlo una vez que descarguen la cédula ya con los importes del ISR 2021. Nada más actualizo los valores y con eso es más que suficiente. De tomo, recuerden que nosotros seleccionamos a qué renglón corresponde. Y ya lo que hace la fórmula es va y busca en ese renglón los importes que tenga. Entonces, cuando le cambie los importes aquí, todo lo demás se va a actualizar. Entonces, realmente los cálculos
pues sí estaban bien. Nada más considerar en este caso que voy a actualizar la tabla de ISR por la del 2021. Ahí sí fue un error mío porque me confié en mi empresa de nóminas, pero se me olvidó que mi empresa de nóminas, como no tengo todos los periodos, ya en el ejercicio 2021, pues no me actualizó las tablas. Pero los cálculos fueron exactamente como se deberían de haber hecho. Cecilia Díaz Tiscaño nos pregunta, ¿el ISR subsidio del PTU afecta en el ajuste mensual del impuesto o afecta hasta el cálculo anual? Depende, Cecilia. Si lo sacas con base al artículo 96, sí va a afectar al ajuste de subsidio mensual. ¿Por qué? Porque en artículo 96 sí hay cálculo de subsidio. Si lo hiciste con el artículo 174, donde no hay cálculo de subsidio, no sería el ajuste mensual, sino que hasta el anual sería el ajuste del ISR artículo 174. Entonces, si es 96 o impuesto por periodo o impuesto mensualizado, como lo quieras llamar, sí va a afectar al ajuste mensual. Si se hizo con el artículo 174, no va a afectar al ajuste mensual. Ok, Carlos Zapoteco nos menciona, buenos días. Actualmente la última versión de Compact y Nómina en sus conceptos para el cálculo de PTU ya cuenta con los cambios indicados a partir de la versión actual que se mencionó, lo que mencioné que se publicó el mes pasado en abril, sale el 23. La respuesta es no, Carlos. Por el momento no se le metió ningún límite, porque si recordamos, voy a tener más una pequeña noción acá para recordar. Este fue el cambio que se publicó el mes pasado, el 23 de abril del 2021. Dice, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo. Eso significa que está topando el importe que está dando el PTU. La ley dice también que deben de repartir 10% de PTU. Entonces aquí ya salen varias incógnitas. Si te voy a topar lo que te voy a pagar de PTU a cierto importe, el excedente que no te voy a pagar, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces vas a terminar pagando menos del 10% del PTU que debes de repartir por ley. ¿Qué vas a hacer con ese excedente? ¿En qué casos aplica? ¿En qué casos no aplica? Que se dé algún ejemplo, no existe algún ejemplo publicado. Entonces, por el momento, hay ciertas controversias entre que si se debe o no hacer esta afectación a partir de este año. Por el momento, con Paquinómina se decidió que no se iba a hacer por el momento, ¿sale? Ya si en este caso llegan ustedes con su contador o su fiscalista y les menciona que se debe de realizar, pues sí tendrían que comunicarse por la parte de Compact para levantar su ticket correspondiente y ver qué solución se les daría respecto a esto. ¿Sale? Entonces, esa sería la respuesta ahí, Carlos. Ok, entonces pues son las preguntas que tenemos hasta el día de hoy. Ya el día de mañana los espero para verificar cómo sería esto dentro del sistema de Compact y nóminas y a lo mejor hacemos alguna comparación de los cálculos que yo hago en la cédula del Excel contra lo que se va a hacer dentro del sistema de Compact y nóminas. Entonces sería toda mi parte, pues les agradezco su atención, que tengan un excelente día y hasta luego.